Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de Conversando con Jonah. Hace un tiempo hicimos un video acerca de qué Biblia debo leer. Es un video que ha tenido muy buena aceptación y quiero agradecer a todos por sus comentarios al respecto de este video, porque he escuchado, he leído que ha sido un video de mucha bendición y de mucha ayuda a varias personas para poder escoger qué Biblia leer, o por lo menos para poder entender un poco mejor cómo llegan a nosotros las Biblias que hoy tenemos, qué diferencia hay entre una traducción y otra, etcétera, etcétera. Si no has visto ese video y quisieras verlo, en la pantalla final de este video va a estar ahí un link para que puedas acceder al mismo, o también aquí arriba va a salir en forma de tarjetita. Te recomiendo que lo veas, es un video muy bonito. Hoy vamos a hacer una segunda parte, una complementación a ese video. Y el video de hoy, el tema de hoy se llama ¿qué Biblia debo comprar? O ¿qué Biblia me recomiendan comprar? Porque resulta que si tú vas a una librería cristiana, vas a encontrar un caudal de Biblias. Vas a entrar y vas a ver un montón de Biblias. Y te vas a preguntar, pues, ¿cuál es mejor? ¿Cuál vale la pena? ¿Cuál debo comprar? Y para tomar esta decisión, tienes que tomar en cuenta algunos pequeños detalles que son muy importantes. Yo tengo aquí detrás de mí algunas Biblias de estudio, algunas Biblias sencillas para mostrar a modo de ilustración y otras que van a ir saliendo en sus pantallas a medida que las vaya mencionando. En todo caso, ¿qué tienes que evaluar al momento de adquirir o comprar una Biblia? Lo primero que debes evaluar es qué traducción estás comprando, qué versión de la Biblia estás comprando. Lo segundo que debes evaluar es qué objetivo tienes con esa Biblia, para qué la quieres. Y lo tercero que debes evaluar es cuál es la casa editorial o cuál es el contenido que esa Biblia tiene a modo de comentario. Entonces, vamos a empezar por el principio. Estamos hablando primero de la versión, la traducción de la Biblia. Y este es tal vez el punto más crítico que muchas personas desconocen al momento de acercarse a una librería cristiana y querer adquirir una Biblia. Y es que no todas las Biblias que estás viendo, Biblias de estudio a la venta, son distintas la una de la otra en la parte del texto bíblico o de la escritura en sí. Déjame explicarte. Tengo aquí atrás estas dos Biblias. La Biblia de estudio, búsqueda, y la Biblia, la historia. Ahora, si tú las ves a ambas, parecen dos Biblias completamente distintas. Y tú puedes preguntarte y decir, bueno, ¿cuál de las dos es mejor? Sin embargo, quiero que prestes atención y tomes en cuenta a un detalle muy importante, y es la nueva versión internacional. Y si ves esta otra, también dice acá, nueva versión internacional. Lo que sucede es que la Biblia en sí que estás comprando es la traducción que estás escogiendo. Y muchas de estas Biblias de estudio vienen por lo general en la traducción Reina Valera 60, nueva versión internacional, Dios habla hoy o nueva traducción viviente. Son las cuatro más comunes en cuanto a Biblias de estudio. La más común, simplemente por su antigüedad y la fuerza que tiene las Sociedades Bíblicas Unidas como casa editorial, es la Reina Valera 60. En segundo lugar y muy de cerca está la nueva versión internacional. Y después vienen otras versiones como la NTV y la Dios habla hoy. Pero quiero que tomes en cuenta que al comprar una Biblia de estudio, el contenido del texto sagrado que estás comprando, la escritura, la Biblia en sí que estás comprando, no es todo lo que viene alrededor, no es todo el comentario, las introducciones, los mapas, los cuadritos, que eso es lo que vamos a hablar más adelante, sino es primero y sobre todo la traducción. El tema está que si tú te compras una Biblia muy simpática, muy bonita, con una tapa muy linda, pero en una versión complicada, en una versión que no vas a poder leer, pues probablemente estás invirtiendo mucho dinero en una Biblia que no vas a llegar a usar porque el texto bíblico en sí es un texto bíblico que se te hace difícil. Si quieres entender un poquito más en detalle, te vuelvo a referir al video de qué Biblia debo leer que comentamos al principio. Bueno, entonces, cuando tú te estás comprando cualquiera de estas dos, lo que estás comprando en sí es una Biblia nueva, versión internacional, con un comentario bíblico diferente. Por ejemplo, aquí tengo otra que es la Biblia de estudio Mundo Hispano. Parece una enciclopedia, es una Biblia muy gruesa.
Esta es una traducción, es la traducción Mundo Hispano, es una traducción específica de la Biblia. Acá tengo un Nuevo Testamento español-inglés. Y este Nuevo Testamento, el contenido de la escritura aquí adentro es la Reina Valera 60. Entonces, nuevamente, lo primero que te invito a fijarte al momento de comprarte una Biblia de estudio o una Biblia sencillita, básica como esta, es ¿qué traducción es? La primera pregunta que debes hacerte a ti mismo, hacerte una librería cristiana, cuando estás buscando por internet, fijarte qué traducción de la Biblia es. Y en base a eso, escoger si vale la pena o no vale la pena que la adquieras. Una vez que ya has escogido qué traducción de la Biblia te gusta más, entonces lo siguiente que debes escoger ya es el contenido mismo de la Biblia de estudio que estás comprando. Entonces, por ejemplo, vamos a venir a la Biblia de estudio búsqueda. Esta es la nueva versión comercial de lo que se llamaba antes la Biblia de estudio NBI. Y esta es representativa de una Biblia de estudio tradicional clásica. Entonces, ¿qué tienes aquí adentro? Vamos a abrir una página al azar y quiero que veas aquí. Lo que está en blanco, las columnas centrales, son tu Biblia en sí. Este es el texto bíblico. Esta es la Biblia. Y lo que está alrededor, acá, de colores, si tienes notas arriba, abajo, depende del tipo de Biblia que compres, eso no es la Biblia. Ese es el comentario. Eso es lo que la casa editorial le ha añadido a modo de explicación de la Biblia. Además, las Biblias de estudio, la mayoría de ellas contienen una introducción a cada libro. Por ejemplo, aquí estamos escogiendo Primera de Crónicas de manera aleatoria. Y si tú abres Primera de Crónicas en esta Biblia, tienes una línea de tiempo, tienes una introducción, tienes un bosquejo temático, te va a contar un poco quién es el autor, en qué época ha sucedido, y te va a dar una muy buena introducción a lo que es ese texto. Aquí abajo tienes una nota al pie, toda esta nota gruesa al pie es otra explicación. Entonces, lo siguiente que quiero que puedas comprender al momento de escoger una Biblia para comprar, una Biblia de estudio, una Biblia cara, es que el texto sagrado que estás comprando es la parte del medio, la parte blanca del texto, la parte que es la Biblia en sí. Y lo que está alrededor son las explicaciones, son las perspectivas, las aclaraciones, ya sea del autor o de la casa editorial. Entonces, si por ejemplo tú estás interesado en buscar un poco de arqueología, de saber y de descubrir qué dicen los arqueólogos, qué dice la historia acerca de la Biblia, entonces existe una muy buena Biblia de estudio que se llama la NBI arqueológica. Esta es una Biblia que la foto les va a salir por aquí, que es de fácil acceso, es una Biblia bastante gruesa y su énfasis, su enfoque es contarte el contexto sociocultural de las épocas de la Biblia y relacionarlo también con el contexto arqueológico histórico. Entonces tú vas a estar leyendo tu Biblia y te va a contar qué se ha desenterrado, qué se ha descubierto, este pueblo en tal parte, esta cosa en tal otra parte, esta vasija en tal otro lugar, esta moneda qué significa, esta región donde era, cuánta distancia había de aquí a aquí, y todo este margen que encuentras alrededor, todo este margen va a estar enfocado a explicarte la parte arqueológica, histórica, sociocultural del pasaje bíblico que estás leyendo. Entonces es una Biblia que te va a ayudar mucho, por ejemplo, si decides invertir en esa, a entender qué estaba pasando en el mundo histórico en el cual ese libro de la Biblia fue escrito. Sin embargo, no te va a ayudar mucho si encuentras un pasaje complicado y quieres entender qué significa ese pasaje, cómo lo interpreto, porque el objetivo de esa Biblia arqueológica no es explicarte cómo interpretarlo, es explicarte cómo era el contexto cultural, sociológico de esa época y cómo se ha encontrado por medio de la arqueología explicaciones al respecto de ese pasaje. Esta Biblia, por ejemplo, la Biblia de estudio búsqueda o la Biblia de estudio, la traducción Mundo Hispano, son Biblias con comentario. ¿Cuál es el enfoque de estas Biblias? Estas Biblias sí te van a ayudar a comprender qué significa un pasaje. Entonces tú vas a estar buscando un pasaje en la Biblia y vas a encontrar que en su comentario, por ejemplo, la Mundo Hispano tiene aquí abajo el comentario y aquí está el texto, su comentario
es para ayudarte a comprender la explicación de un pasaje, la interpretación de un pasaje. Una segunda cosa que van a hacer casi todas las Biblias de estudio, incluida la arqueológica, incluida la apologética, incluida esta, es darte lo que se llaman referencias cruzadas. Esto que está aquí al costado, vas a ver una serie de diferentes pasajes bíblicos aquí al lado de cada versículo. ¿Eso para qué sirve? Pues eso sirve para que cuando tú estás leyendo un versículo bíblico, estás leyendo un pasaje bíblico, ahí te dice que otros pasajes de la Biblia están relacionados a este pasaje que estás leyendo. Eso se llama concordancia o referencia cruzada. Eso te sirve para dos cosas. La primera es, nuevamente, si tú estás leyendo un pasaje, acá te está diciendo qué otros pasajes de la Biblia hablan del mismo tema o qué otros pasajes de la Biblia este autor está citando en el texto. Aquí está el texto y aquí están las notas y tú puedes buscar con las letritas. Por ejemplo, aquí hay una B chiquitita que no se ve. Esa B la busco acá al costado y aquí me dice, estoy en Isaías 28, aquí me dice Jeremías 6:10. Y eso me dice que Isaías 28 y Jeremías 6:10 están hablando de un tema relacionado, por ejemplo. Entonces, nuevamente, las Biblias de estudio te sirven para tener referencia cruzada y te sirven para tener una explicación del pasaje. Ahora, nuevamente, ¿qué debes tomar en cuenta? ¿Qué estás buscando? Si compras una Biblia arqueológica, te va a ayudar con el contexto sociocultural. Si buscas una de estas Biblias con comentario, como por ejemplo Mundo Hispano, Biblia Búsqueda u otras similares, te van a ayudar para que puedas entender una interpretación de un pasaje. Aquí es donde debes tener un cierto cuidado y es hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es el contexto de los comentaristas de esta Biblia? Porque no te olvides que lo que está alrededor del pasaje, ya sea, nuevamente voy a ser insistente, aquí abajo, en el cuadrito de texto acá, ya sea en la Biblia Búsqueda, aquí, alrededor del texto, no es la Biblia en sí, es el comentario a la Biblia. Entonces, por ejemplo, si tú vas y te compras la Biblia de estudio de Scofield, tienes que entender que esa es una Biblia, normalmente en español una Reina Valera 60, con el comentario de Scofield. Y Scofield es un dispensacionalista clásico, esa es su teología, esa es su escuela de interpretación. Entonces, toda la interpretación que él te va a presentar es de dispensacionalismo clásico. Si tú te compras la Biblia de estudio de MacArthur, por ejemplo, MacArthur es un reformado, es un calvinista clásico. Entonces, toda su interpretación va a estar enfocada a explicarte la perspectiva reformada, calvinista clásica de ese pasaje. Si te compras una Biblia de estudio Plenitud, la Plenitud hoy está viniendo en NTV y está viniendo también en Reina Valera. La Biblia Plenitud es una Biblia más de corte pentecostal, más de corte carismático. Entonces su explicación va a apoyar esa perspectiva teológica, carismática pentecostal. Si te compras una Biblia Nueva Vida o Vida Plena, es una Biblia de corte bautista, más tradicional. Entonces su explicación va a venir desde esa perspectiva. A lo que quiero llegar es a esto, que cuando te compras una Biblia de estudio, tienes que hacerte estas dos preguntas importantes. La primera es ¿para qué objetivo la quiero? Y la segunda es ¿cuál es la línea teológica que esta Biblia trae? Eso no quiere decir que sea buena o sea mala, o sea mejor o sea peor. Tal vez quieres comprarte una Biblia de estudio de referencia para tu propia tradición teológica. Tal vez tú dices, yo soy reformado o yo soy calvinista y quiero una Biblia de estudio que me ayude a interpretar mi tradición. Pues búscate una Biblia de estudio reformada, una Biblia de estudio MacArthur, que te van a ayudar desde esa perspectiva. O tal vez dices, no, yo quiero conocer otra perspectiva distinta a la mía. Entonces, por ahí puedes comprarte una Biblia de estudio de una casa editorial o de una línea teológica diferente a la tuya. Estamos hablando, por si acaso, de Biblias cristianas, de Biblias que caen dentro del marco de la casa grande, de la familia de la fe cristiana. No estamos hablando, por ejemplo, de la traducción del Nuevo Mundo o del Libro del Mormón, que no son el tema del video de hoy, pero que definitivamente, uno, no son buenas traducciones y dos, no son traducciones cristianas. Pero dentro de las Biblias cristianas en sí hay una gran variedad y lo que debes preguntarte nuevamente es cuál es la perspectiva teológica del comentario y número dos, ¿para qué la quiero?
La quiero para estudiar mi tradición, la quiero para estudiar una tradición distinta a la mía, la quiero por objetivos históricos. Ahora, por ejemplo, ha salido la Biblia de estudio de Lee Strobel, y esa es una Biblia apologética. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudio de esa Biblia no te va a ayudar tanto ni a interpretar un pasaje ni a ver el contexto sociocultural de la época, sino que esa Biblia de estudio apologética te va a ayudar a poder presentar defensa de tu fe. Te va a ayudar con cada uno de los pasajes a poder armar un argumento que te permita defender la fe ante otras personas. Entonces, si tú quieres decir, ¿cómo puedo presentar mi fe a otros? ¿Cómo puedo defender mi fe delante de otros? Pues puedes comprarte una de esas Biblias de estudio, la Biblia de estudio apologético, la Biblia de estudio de Lee Strobel, por ejemplo, que son muy buenas. Y así hay una serie de Biblias. Lo tercero que tienes que tomar en cuenta, entonces hemos venido hablando. Número uno, lo más importante, ¿qué traducción estoy comprando? Eso es fundamental, es el pie. Nuevamente, de nada te sirve comprarte un comentario enorme si es una Biblia que no vas a leer porque el texto no es el texto que usas. ¿Sí? Fíjate qué traducción es. Número dos, ¿para qué la quiero? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es el contexto teológico y el objetivo que tengo para esa Biblia? Eso es la segunda cosa. La tercera cosa importante que debes tomar en cuenta es que no porque lleve el nombre de una persona ha escrito el comentario. Por ejemplo, la Biblia de estudio de John MacArthur, la Biblia de estudio de Dante Gebel, la Biblia de estudio de Lee Strobel, la Biblia de estudio de Max Lucado. Y hay así una serie de Biblias de estudio que llevan el nombre de alguien. Toma en cuenta, por favor, que ese es un nombre comercial. No vayas a pensar que John MacArthur ha escrito todo el comentario de la Biblia de John MacArthur. Ni se te ocurra pensar que Dante Gebel ha escrito el comentario de la Biblia de estudio de Dante Gebel. No lo han hecho. Simplemente que lleva su nombre porque es la Biblia de estudio que recopila la teología, la perspectiva de este pastor y ha sido dada con el sello de aprobación, la estampa de este pastor o de este teólogo. Y ha sido hecha por un equipo de personas que se han dedicado a ver la perspectiva de este pastor o de este teólogo y traducirla en un formato de Biblia de estudio que sirve para los objetivos que este pastor o teólogo tiene. Por ejemplo, John MacArthur para promover una perspectiva reformada calvinista, Dante Gebel para promover una perspectiva de Biblia devocional, Lee Strobel para promover una perspectiva de una Biblia apologética, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces toma en cuenta ese otro detalle, que no porque lleve el nombre de un pastor o el nombre de un teólogo o el nombre de un autor que te guste, todo lo que está ahí quiere decir que ese pastor, autor o teólogo lo ha escrito o lo ha puesto. Excepto muy antiguos como por ejemplo la de Scofield, está basada sí en la teología de Scofield, pero la cuestión es que sí, Scofield escribió muchísima teología, diferente que muchos de los autores contemporáneos. Entonces, nuevamente, el texto bíblico, ¿qué traducción estoy comprando? ¿Para qué la quiero? ¿Qué objetivos tengo con esa Biblia? Número 3, el título no quiere decir que el contenido sea de esa persona, simplemente quiere decir que el contenido refleja la perspectiva de esa persona y está con el sello de aprobación de esa persona. Finalmente, toma en cuenta este factor muy fundamentalmente importante. Todo el comentario, introducciones, bosquejos, explicaciones no son inspirados, no son en sí la palabra de Dios. La palabra de Dios que está escrita es lo que nuevamente obtienes en el texto bíblico en sí. Mi Biblia del mundo hispano, este es mi texto bíblico. Todo lo demás son las añadiduras de los comentaristas que me ayudan, pero no son la palabra inspirada de Dios. Como una nota al costado, una nota aclaratoria, la palabra inspirada de Dios en sí se encuentra en el texto original, en los manuscritos originales. Y hoy se encuentra recopilada en el aparato crítico griego del cual hablamos en el otro video del que ya hice referencia antes. Ya sea que te compres una Nestlé Aland o te compres una Biblia VS de la United Biblical Societies o una SBL de la Society of Biblical Literature, cualquiera de esos aparatos críticos del texto griego es donde está la palabra inspirada de Dios. Lo que nosotros tenemos en español son las traducciones, los esfuerzos de los traductores de poder traer la palabra inspirada de Dios a nuestro idioma español. Entonces, lo que te estás comprando en primer lugar es una traducción
Y esa traducción es lo que está aquí. Entonces toma en cuenta que la Biblia que estás leyendo en español, en primer lugar, es una traducción del texto original. Y sobre eso le estás añadiendo una etapa más que es el comentario, la explicación. Entonces, ten cuidado de recordar que no todo lo que está en el comentario o en la explicación es autoritativo o es necesariamente lo que tiene que ordenar tu vida. Lo único que es autoritativo y tiene que ordenar tu vida es la palabra de Dios en sí. ¿Y a qué me voy con esto? Que es bueno y es hasta necesario que puedas manejar 2 o 3 versiones de la Biblia y que puedas manejar 2 o 3 Biblias de estudio de diferentes perspectivas para ayudarte a entender mejor un pasaje, a entender mejor una traducción. Al final de cuentas, sería ideal, si un día quieres hacer un estudio bíblico serio, que ya sea aprendas griego o inviertas en algunos comentarios bíblicos de buena calidad. Por ejemplo, en español está el comentario bíblico contemporáneo, que es un comentario bíblico en un solo tomo, muy accesible, muy bueno. Está el compendio del diccionario teológico, del diccionario bíblico en español, que también te va a ayudar a entender palabras bíblicas de una manera muy histórica, muy profunda. Entonces, hay una serie de herramientas de las que vamos a hablar en otro video que te van a ayudar a entender tu Biblia. Pero un paso anterior, y nuevamente quiero cerrar aclarándote esto, ayudándote a entender, que cuando vayas a comprarte tu Biblia de estudio y a invertir los recursos que Dios te ha dado en una Biblia, no la compres por la tapa, no la compres por el nombre. Hazte estas preguntas, investiga qué traducción trae, para qué la quiero. Y recuerda que el título que lleva es el título comercial, no refleja el contenido en sí. Luego busca y di, esta es la Biblia que más me va a ayudar en mis objetivos. Defender mi fe, conocer el contexto de la Biblia, entender mejor un pasaje, hacer devocionales. Y si Dios te permite, invierte en 2 o 3 distintas que te ayuden a tener el panorama más amplio. Así que bueno, espero que eso te haya ayudado un poquito a tener una claridad más grande. Por favor, dale un me gusta si este contenido te ha ayudado y te sirve, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios. Si hay cosas sobre las que quisieras profundizar, si hay preguntas que te han surgido en base a este video, pues déjanos un comentario y con todo gusto vamos a tratar de responder, preguntarte y tal vez incluso a futuro poder hacer algún videito respondiendo algunas preguntas que salgan que sean muy interesantes. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima edición de Conversando con Jonah.